Como los problemas del mundo exterior los manejamos por medio de esta capacidad de simbolización, que es nuestro pensamiento y nuestro lenguaje, cuando sentimos un problema interior y queremos ahondar en él, no sabemos adoptar más que esta misma herramienta y el mismo procedimiento, o sea, pensar. Queremos que mediante el pensamiento encontrar la solución a esto que estoy sintiendo, a este problema interno, ya no solo para los problemas externos, sino también para lo interno. Creo que lo tengo que resolver pensando. Nuestra realidad interior necesita de otras capacidades mentales que no son el pensamiento. Necesita de nuestra lucidez, de nuestro intelecto, pero no de nuestra capacidad de razonar, la cual es una de las capacidades elementales de nuestra mente. Pero como en la vida diaria no utilizamos más que esta capacidad, queremos utilizar esta misma capacidad para resolver problemas interiores y ahondar en nosotros mismos. De esta manera la mente se convierte en un problema, en un nuevo obstáculo, cuando tratamos de descubrir de un modo más directo qué es nuestra esencia, nuestra realidad, nuestras fuerzas vivas. Pero a pesar de esto, la mente es el medio, la mente es el camino. Todos tenemos la capacidad, todos, nos demos cuenta o no, que nos permite ahondar y adentrarnos para descubrir cosas nuevas. Para este trabajo de descubrimiento interior necesitamos de esta capacidad. Hay que practicar la atención sostenida. La atención es una capacidad que tenemos todos. La usemos o no la usemos. Y hay una gran diferencia entre estar simplemente atento a algo y el razonar sobre algo. Al razonar nos estamos pronunciando sobre ese algo y estamos formando símbolos, juzgando, valorando y seleccionando. Pero cuando yo miro algo, cuando aprendo a dirigir mi atención de una manera fija, sostenida, sobre algo, estoy simplemente mirando. Y es manteniendo esta actitud de mirar cuando se puede llegar a ver. Del mismo modo que solo manteniendo la actitud de escuchar se puede llegar a oír, ¿no? Esta atención famosa que ya todos la tenemos trabajada, de solo mirar, pero sin juzgar esto que estoy mirando. Ahora, si yo estoy en la atención, estoy atento a algo, pero estoy pensando sobre eso que miro, o sea, estoy explicando la realidad, ya no estoy en la atención. Estoy en la atención cuando solamente observo, miro, para ver, para poder descubrir. Hemos de aprender a mirar sin razonar, a fijar nuestra atención muy clara, muy despierta, muy lúcida, en un acto simple de mirar, aunque a primera vista esto nos parezca muy tonto. Cuando alguien le dice, no, pero solamente tenés que mirar, parece algo tonto, porque uno dice, no, pero yo estoy mirando todo el tiempo. Sí, pero no estoy atendiendo. A pesar de que parezca una cosa tonta, es preciso practicar para llegar a descubrir que ahí está la clave más importante para entrar en el interior, en este mundo oculto, en este mundo de posibilidades inmensas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. La atención es la gran herramienta. Es una atención, como dice Blay, sostenida, donde estoy atento, ¿sí? Pero sin razonar, sin estar usando esta mente intelectual que nos narra, ¿no? Y que me dice, no, pero a ver, solamente atención.
Porque cada vez que yo trato de razonar, disminuye mi capacidad de mirar. O sea, si razono, no estoy mirando. Cuando miramos, manteniendo esta actitud de atención sostenida, se produce un fenómeno extraordinario. Entonces la mente adquiere la capacidad de entrar dentro de la cosa que mira y adquiere la capacidad de penetrar. Y ahí está una de las principales diferencias entre mirar y pensar. Con el pensar nosotros solamente representamos las cosas por medio de ideas. No entramos dentro de nada. Nos limitamos como a tomar fotografías y hacer combinaciones con esas fotografías, con los datos, con las ideas. En cambio, a través del mirar aprendemos a hacer el contacto del foco. ¿Sí? Esta está buena, este término ya lo usamos muchas veces. Es como que esta atención de la que habla Blay es poner foco, poner foco, enfocarme. Al hacer contacto con el foco, ¿no? Dice, de nuestra mente, con otros focos que existen en nosotros, sea al nivel del sentimiento, de la intuición, de la sensación, lo que sea, cuando mantengo una atención sostenida, entonces se produce una penetración de nuestro foco mental dentro de este otro sector, del sentimiento, de la sensación. Entramos en él y al penetrar se produce el descubrimiento de unas fuerzas que transforman la mente y transforman la capacidad de vivir. Es como que todo yo estoy atento, ¿no? Dice él. Es todo, con mi sentir, o sea, todo enfocado, ¿sí?, en mi atención sostenida. Si queremos que nuestra vida interior sea realmente vida, tenemos que aprender a ahondar en lo que está vivo, en nuestra mente. En nuestra mente la atención está viva. En nuestro campo emocional está el sentimiento. Y en nuestro campo corporal está la sensación. Todos mediante nuestro cuerpo podemos tener sensaciones, ¿no? Y todas las funciones fisiológicas. Y solo viviendo este foco vivo de la mente, que es la atención, junto con el foco viviente del sentimiento, se produce el descubrimiento de lo que es realmente el sentimiento, que no es lo mismo que la emoción. Antonio Blay fue el primero que hizo esta apreciación, ¿no?, del sentir, de la importancia del sentir. O sea, por eso él habla mucho de estos tres focos, ¿sí?, el mental, el afectivo y el vital. Estar todo yo presente. Esto es una transformación, una fusión, porque de la misma manera que la mente entra dentro del sentimiento, o el sentimiento entonces entra también dentro de la mente, y se descubre lo que hay detrás del sentimiento, lo que es en sí el sentimiento, en lugar de entender según sus efectos o manifestaciones externas. O sea, salimos de esa actividad en la que nos pone la mente a todos, que es la de que queremos entender. Fíjense que eso nos pasa a todos. O sea, siento algo y quiero entender. Esto que me está pasando lo quiero entender. ¿Por qué me está pasando esto? Y entro en un rollo, ¿no? En cambio, en la atención sostenida, no. Estoy en un sentir, un yo que siente, que observa y que no sabe nada. No sé.